Hola, bienvenidos a nuestro canal Aleli Astral y Aleli Tarot. Pues es un placer para mí poder estar sirviendo el día de hoy aquí. Vamos a hacer una lectura general, es decir, que no va para un signo específico, sino para toda la comunidad y que tú puedes tomar lo que resuene para nosotros y para ti. El resto solo suéltalo. Mientras yo barajo, te vas a concentrar y vas a decir en tu mente tu nombre. Y si tienes a una persona especial en tu corazón, también vas a decir el nombre de esta persona. También puedes ir de una vez hundiendo el botón de seguir o de suscribirse. Bueno, comenzamos con esta primera carta. Y vamos a explorar qué está pasando con esa personita especial en tu corazón. Lo primero es que esta carta nos denota que hay un problema de comunicación importante entre él o ella y tú. ¿Sí? A veces no le prestamos como mucha atención a este tema de la comunicación y nos vamos guardando y acumulando cosas. Y esto con el tiempo nos comienza a pasar factura a nivel personal y a nivel de pareja. Entonces aquí hay uno de los dos que se está como aguantando, reprimiendo las ganas de expresar muchas cosas que siente, muchas cosas que piensa. Y sabes, esto no es del todo tan bueno. Sí, obviamente uno tiene que pensar antes de hablar, pero a veces nos guardamos todo lo que tenemos en nuestro corazón. Entonces vamos a hacer un ejercicio hoy por ti y por nuestra pareja o en general. Y vamos a escribir en los comentarios, me comunico abiertamente. ¿Sí? Mira que cuando nos hacen un llamado a expresar nuestras emociones, siempre se genera cierta resistencia porque nos importa mucho el que dirá el otro. Entonces, también tu persona especial puede ser quien esté pasando por esta circunstancia, ¿sí? Y que sea quien no se siente como en una libertad o confianza de poderte decir muchas cosas. Si tú tienes como esa sensación de que esa personita hay algo que no te dice, trata de generar durante los próximos 7, 14 o 21 días desde que tú escuches esta lectura un espacio propenso para poder hablar. Sí, entonces yo veo que esta persona quiere decirte muchas cosas, pero al mismo tiempo se reprime. Tu persona especial es alguien que tiene como muchos miedos, temores e inseguridades. Es alguien cuyo niño o niña interior probablemente ha sufrido o ha tenido rechazo o abandono y sigue cargando como con todos esos demonios que a veces le generan inseguridad en ti y en la relación. Inseguridad también en el amor, en la forma en cómo percibe las relaciones de pareja. Y es algo de lo cual le cuesta hablarte, ¿sabes? Es algo de lo cual, a pesar de que le pasaron muchas cosas que no fueron su culpa, le avergüenza hablarte de todas estas inseguridades, ¿sí? Siento que a esta personita le avergüenza o le da cierto miedo o temor mostrarse como vulnerable ante ti. Entonces tú dices, bueno, yo quisiera entender el por qué él o ella se comporta de esta manera conmigo. Si yo trato de ser así, porque siento que mi persona especial está muy inseguro. Entonces fíjate que esta carta nos dice que lo que le sucede a tu personita especial es que está cargando con el lastre de sus heridas pasadas. Y acá te están diciendo que crees ese ambiente propenso para que pueda hablarte en confianza sobre todo lo que le ha pasado y que tú puedas entenderle un poco más. También esta lectura puede estar siendo espejeada, ¿no? Y que a raíz de heridas de tu infancia o heridas de pasadas,
tú tengas este temor a expresar lo que realmente siente. Yo aquí siento una pareja que realmente se quiere, una pareja que puede llegar muy lejos, pero tiene que vencer un problema de comunicación. Porque a veces cuando no hablamos las cosas, los seres humanos tendemos a caer en la suposición. Y pienso que muchos de los errores que han podido cometer quizás sea por suponer que el otro de pronto ya no te quiere, que el otro tiene a alguien más, cuando lo que realmente está pasando es que es alguien que tiene mucho miedo al rechazo, al abandono y al engaño. Veamos qué más te quieren decir, qué está pasando en el corazón de esta persona especial. Esta carta de acá nos hace mucha referencia a que debes, querido o querida amiga, debes tomar el control de tu historia. No permitir que terceras personas se metan demasiado como a querer aconsejar lo que tienes y lo que no tienes que hacer. También puede ser que tu persona especial tenga que colocarle límites como a familiares, amigos. Puede ser que él tenga un amigo o una amiga a quien, digamos, cada paso que va a dar parece que le consultara, o puede ser que seas tú. Entonces, las cartas me muestran que eso es algo que está afectando tu relación de una manera importante y quieren recordarte hoy que las relaciones son de dos, que las relaciones no son ni de 3, ni de 4, ni con la extensión de la familia. Pareja son dos, ¿ok? A menos pues de que tengan una de estas relaciones abiertas o por el estilo que vemos hoy en día, ¿no? Que yo no juzgo que estén bien o mal, pero bueno, en ese caso pues no hablaríamos de parejas de dos. Entonces eso te aconsejan de manera general. Veamos qué más te quiere decir el Gran Tarot. Te recuerdo que puedes irte suscribiendo. Esta personita especial, si ustedes se encuentran como en una etapa de contacto cero, la sota de espadas o el gran mensajero del tarot te quiere decir que está muy atenta a todos y cada uno de tus pasos. Está muy atenta a lo que podría suceder, a lo que tú publicas, a lo que subes, a lo que comentas. En esta época de redes sociales, digamos que la gente, incluyendo tu pareja, puede construir una perspectiva o una visión sobre ti o un concepto sobre lo que tú eres a partir de lo que publicas. Esto de cierta forma está equivocado y es sesgado porque a veces uno solo comparte memes pues porque el meme o la imagen le parecieron buenas o graciosas y ya está. Pero entonces sí te dice la sota, cuida como tus pasos, cuida lo que estás dando a entender para que no se vaya a prestar como para malas interpretaciones de que tú esto, tú lo otro, de que de pronto estás haciendo algo que no es correcto, o que ya no le quieres, o que estás dolido o dolida, o que quieres vengarte. ¿Sí me entiendes? Eso es lo que te quieren decir. ¿Sí? Entonces más bien actúa con mucha discreción, con mucha prudencia, si es que tu relación está pasando por momentos tensos o se encuentran distantes o en contacto cero. Esta persona te quiere, o sea, tú le importas. Uno no está pendiente de quien no le importa, ¿sí? Pero como te decía desde el inicio, hay un problema serio de comunicación y siento que hay que generar un espacio amplio y seguro para que ambos se puedan mostrar vulnerables tal cuales son. La carta de la muerte o del inmortal es una carta bien importante y aunque muchos les tienen miedo, te anuncia a tu relación un gran cambio, ¿sí? Un cambio irreversible si tú te permites hacer este proceso de comunicación, ¿sí? Si tú permites como abrirte a la evolución de la relación.
Aquí me dice que tienen que hablar cosas y dentro de las cosas que hay que hablar hay unas que, por decir, vamos a tocar este tema por última vez, lo vamos a aclarar y vamos de ahí en adelante a hacer un borrón y cuenta nueva de ese tema. Tú verás qué tema es. Aquí pues me ven miles de personas, entonces para cada relación será una temática diferente. Pero dice, hay un tema en particular que ya es momento de hablarlo por última vez, aclararlo y cerrarlo. Eso va a ser fundamental, ¿sí? Va a ser fundamental porque a ambos es como si les fuese a quitar un peso de encima. Y eso les va a permitir continuar adelante con una energía, con un aire diferente. Recuerda que la muerte nos da la posibilidad de una nueva vida, de una vida diferente. Entonces tus guías espirituales te dicen hoy eso. Te dicen es el momento de comenzar una vida diferente al lado de esta persona especial donde la comunicación sea como el eje o la base. La carta del mundo, una carta de la vida eterna, y es una carta muy bonita porque nos habla cómo este cambio que es positivo va a ser un cambio definitivo. Yo aquí veo una relación que se está transformando, una relación que deja atrás los días sombríos, los días en los cuales no se podían entender bien y le dan paso a una nueva etapa en la cual, a raíz de que mejora la comunicación, comienzan a fluir y a mejorar muchas cosas. El mundo me habla acerca también de esta afinidad tan grande en la cual a veces uno puede sentir que hay una conexión eterna, ¿sí? También el mundo nos habla acerca de la seguridad, ¿sí? Entonces veo una relación que evoluciona, que cambia para bien, pero mira cómo se ha venido dando un proceso, ¿sí? De hablar, de expresar, de entender al otro, de sacar lo mío, de hablar temas, de cerrarlos, para por fin poder evolucionar hacia una nueva etapa. Entonces, mi querido amigo, si estás aquí preguntando qué es lo que va a pasar con tu relación, qué siente esta persona por ti, ya vimos que te ama, que te quiere, que te observa, que te espía, que está pendiente de ti, pues ten presente estos consejos porque te los damos con todo el amor y todo el corazón, porque realmente queremos que pues las cosas te fluyan de una manera adecuada. Recuerda suscribirte, te queremos muchísimo. Y pues estamos en Aleli Astral Tarot y en Aleli Tarot. Síguenos en Facebook, YouTube, Instagram y TikTok.